Bueno, vamos a empezar con el diplomado en gestión ambiental en la empresa. Soy ingeniero magíster en Science, Carlos Andrés Navarrete Aguirre, ingeniero ambiental y recursos naturales, con número de SIP 140081. Ya habíamos llevado, ya habíamos hecho, bueno, como contenido general del módulo, ya habíamos hecho la introducción a la gestión ambiental en la empresa. Ahora este es el módulo número 2, que es el marco normativo y legal del desarrollo sostenible. Posteriormente veremos los módulos 3, herramientas de gestión ambiental, módulo 4, sistema de gestión ambiental ISO 14001-2004, el módulo 5, la evaluación del desempeño ambiental, y un módulo 6, que será las herramientas para evaluar el desempeño ambiental. Bueno, empecemos con el módulo número 2, marco normativo y legal del desarrollo sostenible. Vamos a hablar primero de algunos principios jurídicos ambientales para poder enmarcar nuestro curso, ¿no? Realmente el marco normativo y legal del desarrollo sostenible es algo muy amplio. Vamos a poder aterrizar un poco en aquellas normas y leyes principales que tenemos en el Perú para el tema ambiental. Empecemos con los principios jurídicos ambientales. Se entiende por principio los criterios fundamentales, informan el origen y el desenvolvimiento de una determinada legislación que, expresada en reglas y aforismos, tiene la virtualidad y eficacia propias con independencia de las normas formuladas en el plano positivo. En resumen, quiere decir los principios judiciales es aquellos principios en los cuales todas las normas ambientales y todo el marco legal ambiental en el Perú se va a basar. Son criterios fundamentales. No, ninguna norma se escapa, siempre va a tener que caer en alguno de estos principios o en varios. Pero no se va a hacer ninguna norma ambiental en el Perú que no recaiga en estos principios. Sus funciones: A. En defecto de ley o costumbre, constituye fuentes subsidiarias. Y B. Informan a todo el ordenamiento jurídico. C. Constituyen a la vez fuentes de interpretación que aportan sentido y alcance a las disposiciones o textos. La Ley General del Ambiente, la Ley 28611, en el artículo 7.2, dice: el diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas ambientales y de conservación de carácter nacional, regional y local se realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidos en la presente ley. Nuevamente, ninguna norma en el Perú que tenga que ver con el ambiente no va a caer dentro de estos principios. Muy bien en claro lo dice la Ley General del Ambiente, que todos los diseños, integraciones, interpretaciones, aplicaciones de todo lo que tenga que ver con normas nacionales, normas ambientales a nivel nacional, local o regional, tiene que caer dentro o tienen que seguir los lineamientos y los principios que se presentan en la ley. Estos son, por ejemplo, el principio de prevención. La gestión ambiental tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan, según la Ley General del Ambiente en el artículo número 6. ¿Esto qué quiere decir? De que el Estado siempre va a prevenir alguna degradación ambiental causadas por el hombre, por la empresa, por la industria. Entonces va a tomar medidas legales, normas, en las cuales te indiquen qué puedes o qué no puedes hacer. Cuando ya no pueda, cuando por ejemplo
Por ejemplo, en un estudio de impacto ambiental, como habíamos mencionado, o como se va a mencionar, perdón, hay compromisos ambientales en las cuales yo, de todos los impactos ambientales identificados, primero voy a minimizarlos con tecnología, con nueva tecnología, una tecnología ecoeficiente. Cuando esta tecnología aplicada aún así me genere impactos ambientales, entonces lo que yo tengo que hacer es adoptar medidas de mitigación, recuperación, restauración. En un plano más allá, cuando ya no se pueda ni mitigar, ni recuperar, ni restaurar, entonces se va a pasar a una compensación ambiental. Por ejemplo, tengo una central hidroeléctrica, tengo mi casa de máquinas donde va a estar mis turbinas, todos mis equipos. Y antes de que existiera este proyecto, en esa zona era un bosque de eucaliptos. Vamos a exagerarlo, un bosque de eucaliptos. Entonces, primero, yo voy a tratar como empresa de que con nueva tecnología, de que si antes yo necesitaba 7 o 10 hectáreas para poner mi patio de máquinas, entonces con nuevas tecnologías en las cuales hacen que las turbinas sean más pequeñas, etcétera, se encapsule, los equipos sean más pequeños, entonces reduzco de 10 hectáreas, las reduzco a 5 hectáreas. Ya, esa es mi primera alternativa. Segundo, de esas 5 hectáreas que voy a utilizar, entonces estoy utilizando ese suelo donde antes había eucalipto. Entonces voy a hacer una recuperación en un lugar, en un lugar cerca al área del proyecto, en la misma área de influencia, esa misma cantidad de especies de eucaliptos voy a revegetar otra zona. ¿Por qué? Porque simplemente yo voy a ocupar ese espacio y se va a perder ese espacio ambiental por un tiempo de 30, 50 años. También esa es una compensación ambiental, se llama. Tenemos también una restauración, que quiere decir, yo para mis actividades de construcción voy a utilizar canteras, pero cuando ya está construido todo, esas canteras ya no las voy a utilizar, entonces tengo que restaurarlas, tengo que estabilizar zonas, zonas inestables, eh, tengo que hacer una reforestación o una replantación. Entonces tengo que restaurar esas zonas o las condiciones como estaban o mejor, ambientalmente hablando. Ese es el principio de prevención. Tenemos el principio de precautorio. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente, según el artículo número 7. Ahora, esta ha sufrido modificaciones, este principio precautorio. Vamos a leerlo nuevamente y después vamos a leer la modificación para ver en qué es lo que ha cambiado. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, hay peligro, pero hay una falta de certeza absoluta. O sea, realmente no lo sé. Sé que hay un peligro, pero realmente no lo sé. No lo sé con qué parámetro medirlo. No sé si es que eh, realmente me va a causar daño. ¿Ya? No debe utilizarse como razón. O sea, el hecho de que yo no sepa no debe utilizarse como una razón para postergar una adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación ambiental. Ahora, su modificación en la ley 29050 habla precautorio, de modo que cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o a través de este a la salud, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razón para adoptar
o postergar la ejecución de medidas eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir dicho peligro. Estas medidas y sus costos son razonables considerando los posibles escenarios que plantea el análisis científico disponible. Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico que se vayan produciendo con posterioridad a su adopción. La autoridad que invoca el principio precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación. Como vemos, de lo que era antes, que eran unas 4 líneas, se ha extendido y en las cuales cambia algunas palabras que también cambian sentido. Por ejemplo, cuando haya peligro, daño grave o irreversible. Acá dice, cuando haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible. Entonces, ahora, esto lo que hace es que las empresas se decían, oye, pero tú, por el principio precautorio, mira, tú me estás diciendo de que sí, que eso puede causar daño, todo. No sabemos cómo, pero me dices que puede causar daño. Entonces me está perjudicando mis actividades. Entonces hablaron, dijeron ya, ok, vamos a cambiar las normas y vamos a poner esta palabrita, razonables. Ok, entonces ya no podía venir cualquier persona y decir, oye, creo que esto va a causar daño, no sé cómo, pero va a causar daño, pero ahora tiene que ser razonable, tiene que ser de acuerdo a la actividad que se está realizando. Por ejemplo, se puede romper la tubería, como ha sucedido en el Amazonas, la tubería de petróleo, y puede dañar el ecosistema. Eso es razonable. También me ha cambiado, por ejemplo, dice, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes. Ahora dice, la ausencia de certeza científica. O sea, ya no es la certeza absoluta, sino ahora tiene que ser certeza científica. Eso es para aterrizar un poco más, porque antes estaba muy general ese principio precautorio. Un ejemplo de este principio precautorio, vamos a hablar, ¿no? O sea, hablan de que cuando yo no sepa si es que algo causa daño, pero un daño razonable, entonces, o un peligro razonable, entonces la falta de que no haya un sustento científico no me puede hacer de que yo no tenga cuidado con esta posible contaminación. Por ejemplo, las radiaciones no ionizantes. Para los que no sepan, las radiaciones no ionizantes se miden para las centrales hidroeléctricas, para las líneas de transmisión. Quiere decir la cantidad de radiación que emite un equipo y que no es y hay un estándar de calidad ambiental y un límite máximo permisible que no se debe exceder. ¿Por qué es un principio precautorio este estándar y este límite máximo permisible para el tema de radiaciones no ionizantes? Porque no hay una certeza científica, no hay un estudio comprobado de que las radiaciones no ionizantes causen daño. No hay una certeza de que una línea de transmisión contamine el suelo o haga que los frutos ya no crezcan. No hay un estudio en el cual diga de que el hecho de que nosotros tengamos tantas antenas cerca nos cause cáncer. Hay cierta relación entre estas radiaciones ionizantes y el posible generación de cáncer. Antes la cantidad de gente, la población que muere de cáncer ha aumentado considerablemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser por varios factores, por el tipo de comida, por las radiaciones no ionizantes, por la falta de ejercicio, por etcétera, no sé, miles. Entonces no hay algo comprobado que diga sí, las radiaciones no ionizantes colaboran como un 30% de la cantidad de gente que muere por cáncer. Entonces, como no lo hay, el hecho que no haya una certeza científica no ausenta o no desliga al Estado peruano y en general a varios países en que generen una norma en la cual se habla de la cantidad de radiación ionizante que se puede emitir, tanto como un estándar de calidad ambiental
como un límite máximo permisible. Eso es un principio precautorio, porque puede ser de que cause peligro. Puede ser, o sea, hay tanta energía, tanto wifi, tantas antenas, tanto el teléfono lo mantenemos, el teléfono celular lo tenemos en el teléfono, en el bolsillo, y cuando alguien nos llama se está emitiendo una señal. Entonces tenemos tanta carga de radiación no ionizante que obviamente puede causar un peligro, pero no sabemos cómo. No tenemos un sustento, una certeza científica. Pero eso no hace de que el Estado no nos cree normas para regular la cantidad de radiación no ionizante que se puede emitir. Nuevamente, eso es un ejemplo de un principio precautorio. Una formulación específica y diferente del principio precautorio para los recursos hídricos. La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace las fuentes de agua no constituye un impedimento para adoptar medidas que impidan su degradación o su extinción. Esta es la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento 29338. Es un claro ejemplo también del principio precautorio, porque hay una ausencia absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace la fuente de agua. No sé si es que realmente hay un daño que amenace las fuentes de agua, pero eso no es un impedimento para que el Estado peruano no genere una ley de recursos hídricos en la cual cuide el agua. ¿Se entendió? Tenemos un principio de gobernanza ambiental. El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rige por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los sectores públicos y privados en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidad claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. Hay un tema que se los dejo como, como para que investiguen: la diferencia entre gobernanza ambiental y gobernabilidad ambiental. Es un tema muy interesante que no entra mucho acá, pero que se los dejo como para que cada uno investigue, para ver si les llama la atención. Más o menos lo que habla de esa gobernanza ambiental es de que debe haber una entidad, llámese ministerio, por decir un ejemplo, en la cual yo le tenga que presentar mis estudios de impacto ambiental, y ellos, como entidad competente, tiene que pedir también opinión técnica, puede ser vinculante o no vinculante, a las otras áreas del Estado, como CERNAM, como CERFOR, como el ANA, el Ministerio de la Agricultura, etc., para poder evaluar específicamente y bien los estudios de impacto ambiental, y a la vez mantener la participación efectiva e integrada de los sectores públicos y privados, como los talleres de participación ciudadana, que en muchos de los ministerios son tres, que es uno antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, otro durante y otro después, cuando ya se tienen los resultados, y un cuarto que se llama audiencia pública, en la cual ya se vuelve a decir los resultados, pero ya se habla a nivel general, ya no solamente con la gente que está dentro del área de influencia directa e indirecta, sino también a nivel general, ¿no? Nacional, se podría decir. Nos invitan, pero ya depende de cada uno si es que quiere ir o no, a enterarse de cada uno de las audiencias públicas en el aspecto ambiental. El decreto legislativo 1013, que crea el Ministerio del Ambiente, establece su ámbito de competencia sectorial y regula su estructura orgánica y sus funciones. Básicamente, el Ministerio del Ambiente es el ente encargado de toda la parte ambiental en el Perú.
Sin embargo, y claramente lo dice este decreto legislativo, sin embargo, o sea, ha habido una descentralización por parte del Ministerio del Ambiente para que cada uno de los ministerios aprueben sus propios estudios de impacto ambiental. Es por eso de que tenemos en tantos ministerios una dirección ambiental. En el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tenemos la Dirección de Gestión, la de GASA, Dirección General de Asuntos Socioambientales. En el Ministerio de Energía y Minas, para las minas tenemos la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la DGAAM. Y para el sector de electricidad tenemos la Dirección General de Asuntos Ambientales Eléctricos, la DGAE. Y así, en varios ministerios tenemos una dirección que se encarga de la parte ambiental. Ahora, se descentralizó tanto este tema de que ha causado algunos problemas. Es por eso de que ahora, y en esa misma ley, se hablaba de la creación del CIA, que es el sistema de evaluación, perdón, CIA no, del SENACE, que es el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Esta nueva entidad es la que va a centralizar todos los estudios de impacto ambiental, todas las normas que se encarguen de aprobar los estudios de impacto ambiental. Entonces, si yo antes iba a ser una planta o mejor dicho, una línea de transmisión, entonces antes lo presentaba mi estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales Eléctricos. Ellos se encargaban de pedir opinión a las demás entidades, se encargaban también de aprobarme, observarme o desaprobarme ese estudio. Y lo mismo hacía el minero y lo mismo hacía el de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora, para los estudios de impacto ambiental detallados, solamente se va a canalizar por el SENACE. Y se va a tener un mejor control de los impactos acumulativos, de todos los impactos que se están generando a nivel nacional, de las empresas, de qué se está probando, porque por ejemplo, ¿no? Había tanto descontrol de que en una área el Ministerio de Energía y Minas, en el sector minero, podía aprobar la explotación de una mina y el Ministerio de Energía y la Dirección General de Asuntos Ambientales Eléctricos podía aprobar que por esa misma área pase una central hidroeléctrica o pase una línea de transmisión. El Ministerio de Agricultura podía aprobar de que en una zona se amplíe la frontera agrícola y el Ministerio de Energía y Minas en el sector eléctrico podía aprobar la construcción de un embalse para una central hidroeléctrica. Entonces, habían tantos proyectos que se chocaban y entonces al fin y al cabo se realizaban y los impactos eran mayores porque había una sinergia de impactos, una acumulación de impactos. Entonces, para tener un mejor control dijeron, ¿saben qué? Ya se paren de la descentralización, ahora cada uno, uno va a ver el todo. Recién el SENACE se está armando, se creó legalmente el año pasado, en el 2014, perdón. Finales 2014, comienzos 2015. Y recién se está ordenando. Tenemos del enfoque ecosistémico. La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos como a los sistemas naturales existentes en el artículo 93. Básicamente es un enfoque ecosistémico, es no solamente entendamos qué es un ecosistema, ¿no? Es un sistema en el cual se integran varios biotopos, varios
la parte física, la parte biológica, se ve como una especie, cuál es la especie predominante, cuál es la especie, eh, básicamente la cadena trófica, ¿no? Entonces, cómo todo ese ecosistema, todo esto se maneja. Ahora, antes solamente veíamos, se va a afectar el suelo y el suelo era, o antes se va a afectar el agua y el agua era, pero ahora es el todo, ¿no? Yo afecto agua, que también puede afectar el suelo, que también puede afectar a una fauna, a una flora, que puede cambiar los, los caminos de migración de algunas especies. Entonces ya es todo un ecosistema, ya lo vemos todo como un enfoque ecosistémico. Del principio de sostenibilidad. La legislación del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones, según el artículo número 5 de la Ley General del Ambiente. Este principio de sostenibilidad, como lo habíamos comentado, o como lo comentaremos también, el desarrollo sostenible tiene un enfoque de sistema en el cual se habla el desarrollo ambiental, que se mantenga o se mejore la calidad ambiental, del desarrollo económico, porque el mundo de ahora se mueve en temas económicos y no puede parar. El país que no crece económicamente no crece simplemente. No, no hay una buena educación, no hay buenos trabajos, no hay buena cultura, todo se basa a nivel económico. Y tenemos también el desarrollo social, ¿no? Entonces tenemos, si es que se desarrolla la parte social, ambiental y económica, y a la vez, si se mantiene ese desarrollo de estos tres ejes, entonces estamos hablando de un desarrollo sostenible. Pero a la vez, una de las características es de que las necesidades actuales y futuras de las generaciones no se trasguieran. Eso quiere decir de que si yo tengo una necesidad de una cantidad de agua, esa misma cantidad para las futuras generaciones tiene que mantenerse. Si es que es por eso de que lo que se busca ahora es, pongamos este problema que ha habido en la selva peruana del derrame de petróleo. Se buscaba un desarrollo sostenible porque se decía que la actividad económica de la explotación de petróleo era buena. Se desarrollaba socialmente porque decían de que traía trabajo. Y había mucha gente trabajando en esto y aparte se tenía que pagar ciertos impuestos. Y por eso se respetaba el ambiente porque tenía una tubería en la cual se estaba conduciendo el petróleo, un canal cerrado, y por eso que no se estaba afectando el medio ambiente. Y aparte porque tenían ciertos compromisos ambientales en los cuales también ellos ayudaban a que el ambiente se mantenga bien, que se mejore. Entonces todo perfecto está ahí, ¿no? Había un desarrollo sostenible. Sin embargo, se rompió y se degradó la selva peruana. Entonces se paró el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ahora las necesidades actuales, que yo necesito tener una selva limpia, ya la transgredí con el rompimiento de la tubería, porque esas necesidades que tienen ellos en el futuro ya no se va a poder complacer. Entonces se tiene que tener dos requisitos para hablar de desarrollo sostenible. Uno, que se desarrolle la parte económica, social y ambiental, y que a la vez este desarrollo sea constante en el tiempo para que las necesidades de las generaciones presentes no estén sobre las necesidades de las generaciones futuras. Tenemos el principio de internalización de costos. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente, el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas deben ser asumidas por los causantes de dicho impacto en el artículo 8. Lo que estamos hablando acá y lo que habíamos hablado también en el módulo 1 era una internalización de costos, de que todos los riesgos, las vigilancias, restauraciones, compensaciones, rehabilitaciones, etcétera, que tiene que tener la empresa para con el ambiente y la sociedad deben ser internalizados. Yo no eso se habla de una externalidades, que quiere decir impactos que se generan a raíz de una actividad que no te afectan directamente. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de papeles, una papelería, y utilizo agua de un río y aguas abajo hay actividad de pesca, entonces yo puedo consumir el agua y a la vez cuando boto mi efluente puedo estar cumpliendo con los límites máximos permisibles, pero el hecho está de que el pescador ya no pesca la misma cantidad o los pesca muy pequeños. Entonces ese impacto que le estoy generando a este pescador es una externalidad de mi actividad. Entonces yo tengo que internalizar ese costo ambiental. ¿Cómo? Tal vez tengo que botar menos cantidad de efluentes y por eso me va a costar hacer una planta de tratamiento. Y por ende mi costo de mi producto va a subir. Ya el paquete de papel ya no lo vendo a 11, sino lo tengo que vender a 13. Entonces estoy internalizando los costos. ¿Por qué? Porque es para no tener este problema de externalidades ambientales. Del principio de responsabilidad ambiental. El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural, jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, su rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generales. Es una salvedad, acá es una compensación en términos ambientales, no económicos. Normalmente cuando se habla con la gente y que dice sí que ustedes han impactado en tal sector, te dicen ya vamos a compensar y ya piensan que se está hablando de plata. No, es compensar en términos ambientales. Y hace poco, en el 2015, el Ministerio del Ambiente y el SENACE también sacaron algunos folletos de la compensación ambiental, sin prejuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que hubiera en el lugar. Tenemos el principio de equidad. El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir la inequidad social y económicas existentes, y el desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o programas de acción afirmativas entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva. Bueno, y como resumen tenemos que hemos visto diferentes principios. Tenemos el principio de prevención, el principio precautorio, el principio de gobernanza ambiental, del enfoque ecosistémico, el principio de sostenibilidad, el principio de internalización de costos y el principio de responsabilidad y equidad.
Bueno, seguiré con uno de los trabajos que realicé, que hablan sobre un resumen de qué es los dilemas del desarrollo sustentable. Que aquí había una diferencia entre lo que es sostenible y sustentable. Dice, desde la aparición del informe titulado Nuestro futuro común, que es de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de la Comisión de Brundtland en 1987, se puso en la agenda mundial la necesidad de repensar el desarrollo y reorientar el uso de los recursos naturales desde un enfoque de sostenibilidad. Producto de la reflexión realizada por esta comisión, se establece un nuevo término que hace referencia a un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades propias. Eso es el desarrollo sustentable. Este concepto es un punto de inflexión sobre las formas en el actual modelo de desarrollo económico neoliberal que se tiene en el mundo. Viene promoviendo el uso indiscriminado de recursos naturales y materias primas para satisfacer las necesidades de las poblaciones mundial, una población que en el año 2014 asciende a 7.200 millones. Esto según el informe de las Naciones Unidas presentado en la Comisión de Población y Desarrollo del 2014. En la Cumbre del Río, realizada en el año 1992, se concluyó en la necesidad de que los países a nivel mundial adopten medidas de prevención y respeto al medio ambiente, así como el control y la paulatina reducción de los impactos contaminantes producidos por el uso de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero. Las recomendaciones consensuadas sobre políticas ambientales y desarrollo sustentable se concretizaron a través de la Agenda 21, documento que recoge las iniciativas y acciones a trabajar a escala mundial, regional y local. En ese sentido, la adopción de acuerdos sobre las necesidades de un uso racional de recursos naturales y cuidado del ambiente es un punto de partida que reconoce que hay una situación problemática, pero no asegura que todos los países asuman en la misma medida acciones orientadas a la implementación de las mismas. El desarrollo sustentable incorpora elementos de carácter social, económico y ambiental, que son en primera medida la base del equilibrio para la satisfacción de necesidades presentes y futuras. Es la arquitectura de un diseño que busca establecer puntos de equilibrio y sinergias que apunten a un modelo de desarrollo equilibrado y justo. En este sentido, el desarrollo sustentable, como propuesta de modelo de desarrollo, tiene dificultades presentes en distintos niveles a escala mundial. El crecimiento demográfico, las condiciones de vida, la salud de la población y la relación tierra, hombre y ambiente son factores que se presentan en diversos niveles de satisfacción e intensidad en cada cultura y país del globo terráqueo. Esta heterogeneidad de situaciones es una realidad que cada gobierno del mundo debe trabajar previamente para generar condiciones favorables para pensar el desarrollo de forma sustentable. Por otro lado, el modelo de desarrollo económico presiona a las economías nacionales a hacer uso desmedido de los recursos naturales no renovables, a desregular la normativa legal sobre regulaciones ambientales y todo lo concerniente a estándares de calidad ambiental. Los impactos perjudiciales en los componentes del ambiente, aire, suelo y agua, realizados por países industrializados que hacen uso del 80% de los recursos a nivel mundial, concentrando menos de un tercio de la población global.
refleja la necesidad de un cambio de modelo y dirección para asegurar la sostenibilidad del recurso para generaciones futuras, así como de las especies de flora, fauna y de los diversos ecosistemas que cohabitan con el hombre. La reflexión se debe centrar en la capacidad de carga de los ecosistemas para recibir diversos impactos y el uso de sus recursos por el hombre. Esos impactos se magnifican con el crecimiento poblacional y la pobreza. Las sociedades con mayor cantidad de población, niveles de pobreza y débil acceso al sistema educativo demandan mayor cantidad de recursos para su subsistencia y satisfacción de las diversas necesidades. Es imperativo que la reflexión sobre los alcances del desarrollo sustentable nos lleve a desarrollar otros aspectos relevantes para su consecución: políticas públicas, equidad ética, reducción de la pobreza, acceso a servicios educativos y de salud, educación ambiental, como condiciones simultáneas para prevenir un uso desmedido de los recursos. Complementario a ello, la revaloración de los conocimientos ancestrales y la relación de diversas culturas con el ambiente deben ser presentadas y promovidas como prácticas para sensibilizar a la población sobre la importancia de los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas a la salud de la población mundial. Distintos enfoques han conceptualizado el término de sustentabilidad, algunas como un patrón de transformaciones sociales y estructuras económicas, según Goodland y Ledeck de 1987. La virtud de sustentabilidad consiste en colocar al ambiente y al desarrollo en un mismo plano, como integrantes de una misma realidad, dicho por Niccolò Giglio. Sustentar la naturaleza implica mantener la integridad de sus procesos, ciclos y ritmos. Sustentabilidad referida al mercado implica mantener un abastecimiento de materias primas para la producción industrial. Badana Chi. Mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que los sostienen. La Jung de 1991. De los conceptos manifestados, se puede resaltar que sustentabilidad es la acción de preservar los recursos de los ecosistemas que nos brinda la naturaleza en atención a las necesidades de las personas, pero necesidades acordes con la capacidad de los ecosistemas sin generar la sobreexplotación de los mismos. Finalmente, la adopción de las acciones orientadas al logro del desarrollo sostenible pasa por el reconocimiento y la valoración de los recursos naturales y los hábitats que posee cada país. El modelo de desarrollo económico presiona para un uso exponencial de estos recursos, la intervención en tecnologías limpias y sustitución de combustibles fósiles, así como el reaprovechamiento de los mismos, ayudarán a combatir los efectos generados por los gases del efecto invernadero y desaceleran el cambio climático y sus efectos negativos en los diversos ecosistemas y las especies que habitan en ellos. Es necesario un intenso componente educativo para sensibilizar a la población y los tomadores de decisiones sobre la repercusión de un uso desmedido de recursos y los efectos de la contaminación del aire, agua y suelo. En la medida que se interiorice que las generaciones presentes deben actuar pensando en el mañana, se avanzará en asegurar un futuro mejor para las siguientes generaciones. Bien, pues vamos a hablar ahora de los estándares de calidad ambiental, conocidos como ECAS, y los límites máximos permisibles, conocidos como LMP.
Hay que tener una aclaración en esto. En el tema del agua, aparte de los ECAs y los LMPs, también hay una nueva norma que se llama límites máximos admisibles, que más adelante los trataremos. Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles. Algunas consideraciones generales. ¿Qué son estos? Son instrumentos de gestión ambiental establecidos por el Estado, obedeciendo al deber constitucional que le impone la Carta Magna, o la Constitución, mejor dicho, en el artículo 2, inciso 22, de garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Como vimos en el módulo 1, parte de la gestión ambiental nació o mejor dicho, se da porque el Estado genera normas. ¿Por qué el Estado genera normas y leyes? El Estado genera normas y leyes porque la sociedad, al empezar a ver de que las empresas estaban contaminando y que su mundo se estaba degradando, hacen presión para que el Estado genere estas normas. Y estas normas hacen presión sobre las empresas para que éstas sigan produciendo, pero ahora con una eficiencia ambiental. Quiere decir de que no generen contaminación, o por lo menos que su contaminación esté controlada bajo los límites máximos permisibles, y en el caso de los cuerpos receptores bajo los estándares de calidad ambiental. Todo esto, ¿por qué? Porque la norma lo dice para garantizar el derecho constitucional que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Dichos instrumentos, los ECAs y los LMPs, son importantes porque a partir de ellos se determina legalmente cuándo existe contaminación ambiental, pues no cabe que ésta sea definida a partir de criterios empíricos, sino tomados en cuenta parámetros objetivos, técnicos e inclusive científicos, y que permiten la convivencia entre diferentes actividades productivas, la tutela de la salud humana, y a su vez aseguran la calidad del cuerpo receptor. Este es un extracto del Decreto Supremo 037 del 2008 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué nos está diciendo? De que cualquier persona no puede decir de que una empresa está contaminando de una forma empírica. Por ejemplo, si es que por una zona crecía un árbol o un tipo de vegetación, y ahora, después de que la empresa se ha instalado, ya no crece, esa es una yo puedo decir, está contaminando porque ese árbol ya no, esa formación vegetal ya no crece. Eso es algo empírico. Yo tengo que hacerlo científicamente, con algunos estudios, decir, miren, se ha visto que en otros países, o se ha visto que acá, por algunos estudios que se han realizado, esta formación vegetal está directamente, la existencia de esta formación vegetal está directamente relacionada a la presencia de un gas que se genera por esta industria. Eso es un sustento científico, técnico, o también tiene que ser con parámetros objetivos. Tomar muestras muestras en el campo de agua, suelo, aire, etcétera. Con todos estos, si yo digo, mira, sí, transgredió la norma, entonces puedo decir que se está contaminando. Acá hay algo bien interesante. Si es que no hay una norma en la cual, pongámoslo así, si yo tomo muestras de agua, acá hay un ejemplo perfecto. Yo no puedo decir de que una empresa está contaminando el agua subterránea simplemente porque no hay norma que me indique cuándo un agua subterránea está contaminada o no. Hay una propuesta de norma, pero hasta el momento no hay una norma que diga, ya, yo tomo la calidad del agua subterránea y me dice que de oxígeno disuelto tengo 7, de coliformes fecales tengo 3000, etcétera. Pero como no tengo una norma con cuál comparar, o decir si es que estoy afectándolo o no, no puedo hablar de contaminación. Esos son algunos de los vacíos legales que tenemos. El ECA como enfoque de calidad del cuerpo receptor en términos de emisiones presentes en el ambiente. Los ECAs
representan las concentraciones de las sustancias que no se deben exceder si se desea mantener un uso específico del ambiente. Véase como referencia el Decreto Supremo número 02 del 2008 del MINAN, que aprueba los ECAs del agua. Acá hay una salvedad. Ahora, noviembre de 2015, si no me equivoco, ha salido una actualización de los estándares de calidad ambiental para el agua, donde hay algunos parámetros que se han modificado, en tanto en concentración se han vuelto más exigentes, y en muchos otros se han ampliado la valla. Por ejemplo, el nitrógeno amoniacal, si es que antes era 10, ahora es 100 miligramos por litro. Entonces hay algunas diferencias. Se podría decir que el ECA es la determinación del Estado con la participación de la sociedad respecto de qué tan limpio debe ser el agua limpia en el Perú, qué tan limpio debe ser el aire limpio en el Perú y qué tan limpio debe estar el suelo peruano limpio. Eso quiere decir, la diferencia entre estándar de calidad ambiental y entre un límite máximo permisible es dónde se miden estos. El estándar de calidad ambiental se deben de medir, tanto sea aire, agua, suelo, deben de medirse en el cuerpo receptor. Pongámoslo así. Si tenemos una planta de tratamiento de agua, que va a tener un efluente obviamente, y este efluente va a caer en un río. Si yo mido los parámetros que están a la salida de la tubería, exactamente a la salida de la tubería donde sale efluente, ahí estoy midiendo y debo de comparar con los resultados con la norma de límites máximos permisibles de calidad de agua para la industria de la cual estoy realizando esa actividad. Ahora bien, si yo mido la calidad del agua ya no al final de la tubería, sino en el mismo río, yo debo de comparar los resultados con la norma de estándar de calidad ambiental para el agua del 2015, noviembre de 2015, como lo había comentado. Es por eso, esa es la diferencia entre el ECA y el LMP. ECA es el estándar de calidad ambiental del cuerpo receptor, cómo debe estar para yo decir de que está limpio el agua, el aire, el suelo. Y los límites máximos permisibles es límites máximos permisibles de concentración de los parámetros que puede arrojar al ambiente las empresas o las industrias, tanto en temas de agua, aire y suelo. La determinación de esos objetivos de calidad ambiental son fundamentales y propedéuticos en el desarrollo de los procesos de establecimiento de nuevos límites máximos permisibles o modificaciones de los actuales que requieran de una actualización. Aquí hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos, como peruanos, como Estado, tenemos bastantes vacíos legales, tanto en el tema de estándares de calidad ambiental como en el tema de límites máximos permisibles. No todas las empresas, o mejor dicho, no todos los sectores tienen límites máximos permisibles para sus actividades. Tenemos sí para la industria de papel, para las embotelladoras, para las curtiembres, para las industrias de bebida, pero en general somos tenemos demasiadas clases de industrias y de empresas, y no todas tienen sus límites máximos permisibles. Tenemos límites máximos permisibles para las empresas mineras, por ejemplo, más no tenemos para el sector energético. Vamos a definir qué es un ECA. En el artículo 31.1 de la ley 28611 define al ECA como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular al que se refiera, la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Eso es lo que les decía hace un rato.
Los estándares de calidad ambiental es el nivel, es la condición del cuerpo receptor óptimo, del cuerpo receptor, más no de los efluentes, no de las descargas de las empresas o las industrias. Es el límite, ya, en la cual el parámetro, sea de aire, agua, suelo, puede llegar para decir de que por lo menos se está viviendo en un ambiente en la cual no se pone en riesgo ni la salud ni el medio ambiente. Superado esto, ya se está degradando, ya se está transgrediendo la calidad ambiental y también se pone en peligro la salud de las personas. Es por eso de que para tener un ambiente limpio, un ambiente de buena calidad, siempre tiene que estar muy por debajo de lo que nos manda el estándar de calidad ambiental. Vamos a hacer un ejemplo, los secas del agua. En el Perú, actualmente estas concentraciones de las sustancias que no deben exceder en un cuerpo de agua si se desea mantener su aprovechamiento para diferentes categorías de uso. Están reflejadas en los valores de calidad de agua de acuerdo a su uso, según el Decreto Supremo 02 de 2008 MINAN en el anexo 1. Como les comenté, acá hay una modificación porque ahora en noviembre de 2015 salió un nuevo Decreto Supremo en el cual nos da las nuevas los nuevos concentraciones de los parámetros. Tanto sea, se dividen básicamente en los que son para uso humano, los que son para riego y bebida de animales, para conservación, ambientes de conservación, como sean lagunas, ríos de la sierra, de la selva, eh, etcétera, que las consideran como componentes básicos de los ecosistemas acuáticos que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. El decreto supremo en cuestión, del que estábamos hablando, estableció valores límites de concentración permisibles de sustancias potencialmente peligrosas en los cuerpos de agua del territorio nacional, teniendo en cuenta para ello la clasificación que de estas respecto al uso designado, como valores límites de concentración que varían según el uso de cada cuerpo de agua, para las categorías siguientes. Esto es lo que le decía. Categoría 1, población y recreacional. Categoría 2, actividades marinos y costeras. Categoría 3, riego de vegetales y bebidas de animales para tallo largo y tallo corto. Y 4, categoría conservación del ambiente acuático. Ejemplo de valores límites de concentración de acuerdo a los parámetros que señalan en el recuadro. Tenemos el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para el Agua, categoría 1, poblacional y recreacional. Tenemos, por ejemplo, que para el cianuro libre es de 0,005 miligramos por litro para la categoría 1 A1, que son aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, y es 0,022, categoría 1 A2, aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. Esos son los parámetros en los cuales yo no debo de superar esta concentración para no transgredir a la calidad del ambiente. Bueno, normas de excepción a la aplicación de los secas de agua. Es necesario tener presente que en caso de identificarse dos o más categorías que coexistan en una zona determinada de un mismo cuerpo de agua, la Autoridad Nacional del Agua, quien es la que rige todo lo que es las normas, leyes, etcétera, de los cuerpos de agua, definirá la categoría priorizando la protección a la salud humana, según el Decreto Supremo número 023 del 2009 del MINAN en el artículo 3.2. ¿Qué quiere decir? De que, como habíamos señalado en la anterior diapositiva, hay diferentes categorías. Por ejemplo, puede haber una categoría de población y recreacional
y a la vez que también en ese mismo cuerpo de agua exista una categoría de riego de vegetales y bebidas de animales. Entonces, es ahí donde la autoridad, uno dice, ¿no? ¿Con cuál estándar tendría que compararlo? Con el de categoría 1 con categoría 3. Entonces, es ahí donde el ANA definirá la categoría priorizando, tomando en cuenta la protección de la salud humana. Asimismo, se encuentran exceptuados de la aplicación de determinados ECAs para el agua aquellos cuerpos de agua que por sus condiciones naturales o de contaminación ambiental presentan parámetros en concentraciones superiores a lo establecido en dicha norma legal. Esto quiere decir de que hay cuerpos de agua que ya tienen una contaminación natural. Por ejemplo, las aguas que están mineralizadas tienen altas concentraciones de minerales. Pero esto es natural, no es de que haya una actividad minera, de explotación, etcétera, aguas arriba en las cuales haga que estas concentraciones aumenten. Entonces, podemos hablar de un estándar de calidad ambiental, pero con ciertas excepciones de algunos cuerpos de agua, de los cuales ya tienen una contaminación natural. Obligatoriedad de los ECAs. Según la Ley General del Ambiente, los ECAs son de observancia obligatoria en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. Esto está en la Ley General en el artículo 31.2. La ley establece que ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los ECA con el objetivo de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales en razón a que son considerados como niveles generales de protección ambiental que proporcionan valores en función de impacto global acumulado de las actividades productivas, que aún así se estima tolerable para la salud y el ambiente. Emisiones. Acá hay un ejemplo. Y esto va de la mano con lo que les decía de los límites máximos permisibles, la diferencia con los ECA, donde se mide cada uno de ellos. En Chimbote, donde están la industria de la línea de pescado, cada una de estas industrias están cumpliendo con los límites máximos permisibles que pide la norma para esa actividad. Sin embargo, si medimos el estándar de calidad ambiental en el cuerpo receptor, en el mar, eso está muy por encima de lo que nos pide la norma para un estándar de calidad ambiental que tome en consideración los riesgos a la salud humana y al ambiente. Pero lo que te dice esta ley es que ningún poder judicial o administrativo puede ir con los resultados del ECA y ponerte una sanción o una penalidad, porque los estándares de calidad solamente son para el cuerpo receptor. Estos pueden estar contaminados por la suma de las emisiones de cada uno de las industrias que se encuentran alrededor. Entonces, ¿a quién le echan la culpa porque un parámetro del ECA haya sobresalido, haya sobrepasado? Si es que todos están aportando, pero a la vez todos están cumpliendo con el límite máximo permisible. Aquí hay una acotación que me gustaría compartir con ustedes, es de que los límites máximos permisibles y los ECAs no consideran el factor de acumulación. Y eso se puede ver claramente en el ejemplo que les digo. Si yo estoy cumpliendo con mi límite máximo permisible, con mis emisiones de efluentes al mar, ok, pero si es que otra empresa va a venir, entonces este LMP debe ser más riguroso, debe ser puntual, ya no puede ser algo general que se comparta con todas las empresas, porque este LMP o el ECA ha sido generado en base a
como que si la única industria o la única empresa que se encuentra en el medio estuviese emitiendo la contaminación. Pero si tengo una empresa A que contamina 0.3, mi límite máximo me dice que es 0.5. Y tengo una empresa B que me contamina 0.3 y una empresa C que me contamina 0.3, las tres pueden estar cumpliendo con el LMP, que es 0.5. Pero si sumo 0.3 más 0.3 más 0.3 es 0.9. Y mi ECA tal vez está en 0.7. Entonces, yo voy con ese resultado y le digo, oye, ustedes están superando el estándar de calidad ambiental. Y cada uno me puede decir, ok, pero yo no estoy cumpliendo con mi límite máximo permisible. Y como les había dicho, que para probar que hay contaminación tiene que ser con un medio, no puede ser empírico, tiene que ser con un parámetro objetivo, con análisis científicos. Entonces, como no hay este vacío legal de la acumulación, entonces siguen contaminando y se sigue contaminando el mar de Chimbote, se siguen aumentando las empresas de harina de pescado, pero todos cumplen y nadie paga por este daño ambiental. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los estándares de calidad ambiental. Ahora vamos a hablar del límite máximo permisible como enfoque del valor límite en el control directo de las fuentes puntuales de contaminación. Algunas consideraciones generales. La ley peruana distingue legalmente el LMP de los ECA, y a diferencia de esos últimos, que no son exigibles directamente a personas naturales o jurídicas, establece que su cumplimiento es exigible legalmente por la autoridad competente, en el artículo 32.1 de la Ley General del Ambiente. Los LMP sirven para el control y fiscalización de los agentes que producen efluentes y emisiones, a efectos de establecer si sus actividades económicas se encuentran dentro de los parámetros permisibles, para la tutela de la salud, el bienestar del humano y el ambiente. Excederlos acarrea responsabilidad administrativa, civil o penal según corresponda. Con el ECA yo no te puedo sancionar, con el LMP sí, pero es que tampoco las personas, como dice el texto, yo como una persona natural, yo no lo puedo hacer. Hay un ente, una autoridad competente, que en este caso vendría a ser la OEFA, las cuales se encargan de ver de que las empresas no estén contaminando o que no estén excediendo los límites máximos permisibles, porque si los hacen te sanciono y te multo y te puedo cerrar. Pero también son las encargadas de fiscalizar todos los acuerdos o todo lo que uno como empresa ha dicho que va a hacer en su estudio de impacto ambiental, todos sus compromisos ambientales. Si yo te digo de que voy a tener una planta de tratamiento de agua, la OEFA tiene que ir a ver si es que tú tienes la planta de tratamiento de agua. Si en tu compromiso ambiental dijo que ibas a comprar una tecnología en la cual reduzcan las emisiones de óxido de nitrógeno, entonces tal vez la ley no te lo exigía, pero tú ya lo pusiste en tu estudio de impacto ambiental, por lo tanto la OEFA puede ir y revisar que si tú no lo has cumplido te puede sancionar. Recordemos que el estudio de impacto ambiental también es una declaración jurada. Todo lo que se pone ahí es todo lo que se tiene que hacer, ni más ni menos. Bueno, más sí se puede hacer, pero partiendo de que ya se cumplió todo lo que se dijo, lo que se escribió. Si uno quiere hacer más, tiene que hacer lo que dijo, más algo más. No puede decir, ya, yo propuse que iba a poner una tecnología A, y en el camino tú dices, pero mejor si pongo la tecnología B me ahorro costos, y aún así es mejor que la tecnología A porque emito menos efluentes, y lo pones. Entonces estás haciendo más, pero no estás cumpliendo con tu ella. Entonces la UEFA puede venir y sancionarte. Ahora, no es de que ya no puedo cambiar lo que dije en el ella, sino
de que tienes que hacer un proceso, comunicarte con la entidad competente en la cual te validó y te aprobó tu estudio de impacto ambiental y decirle, ¿sabes qué? Voy a cambiar este compromiso ambiental por tal. Ellos, ellos verán si es que es conveniente y lo cambian. Y cuando lo cambian, entonces ya la OEFA ya no te puede sancionar por eso. Vamos a hacer una definición. Según la Ley General del Ambiente, el límite máximo permisible es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente, OEFA, según el parámetro en particular a que se refiera. La concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Ejemplo de aplicación de este instrumento de gestión ambiental para emisiones de fluentes líquidos en el subsector de hidrocarburos. Como les dije, cada uno de los sectores debería de tener sus límites máximos permisibles. Hasta el momento, a la fecha, no todas las industrias y no todas las empresas tienen límites máximos permisibles para la actividad que desarrollan. Acá le estoy poniendo uno de hidrocarburos, de subsector de hidrocarburos. Por ejemplo, me pide que yo no supere la concentración de 0,2 miligramos por litro de arsénico, o de fenoles, o de sulfuros de fluentes de refinería, de la demanda bioquímica de oxígeno, el de QO, el cloro residual, nitrógeno amoniacal, coliformes fecales, coliformes totales, fósforo, bario, pH, aceites y grasas, plomo e incremento de temperatura. Esto, porque si se dan cuenta, a diferencia de los SECA, estos tienen menos parámetros y van en correlación con la actividad que se realiza. Vamos a hacer una relación entre los LMP y los SECA. Aunque la Ley General del Ambiente parece darle independencia en razón a su diferentes formulación y definición, la relación entre ambos es muy estrecha y la determinación de los límites máximos permisibles pasa preliminarmente de manera obligatoria por el establecimiento de los ECA, que se refieren a los objetivos de calidad del cuerpo receptor. Es en ellos donde las normas de emisión concretadas en los LMP y las normas de emisión se engarzan como normas de control ambiental de manera complementaria. La propia Ley General del Ambiente señala en efecto que el límite máximo permisible guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles generales que se establecen en los ECAs. La implementación de estos instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas y de acuerdo con las normas sobre la materia, en el artículo 32.2 de la Ley General del Ambiente. En el decreto número 011 del 2009 del MINAM, como ejemplo de una medida correctiva que faculta la modificación anticipada al tiempo de los LMP fijados para las emisiones de la industria de harina y aceite de pescado, tenemos el artículo 3 citado del Decreto Supremo que expresamente autoriza a Produce a exigir el cumplimiento del límite máximo rigurosos a lo establecido en el anexo de la presente norma, cuando de la evaluación del respectivo estudio ambiental se concluye que la implementación de la actividad implicaría la superación de los estándares de calidad ambiental. Eso también va para aquellos de los que vieron el módulo 1, la introducción a la gestión ambiental. Yo les puse un ejemplo sobre la central térmica de Gel en Ventanilla. Los efluentes que botan se tienen que medir con sus límites máximos permisibles. Sin embargo, y en algunos parámetros ellos cumplían. Si medían aguas arriba y comparaban con el ECA, estaba perfecto.
todo conforme. Ellos estaban cumpliendo también con algunos parámetros del límite máximo permisible, pero aguas abajo había se superaba el estándar de calidad ambiental para los mismos parámetros que estaban bajos antes, ¿no? Entonces acá habla más o menos de eso, que la autoridad competente puede solicitar de que hay una norma específica para esa situación, ya que no sean los mismos que el ECA o que no sean los mismos que el LMP para esa actividad. ¿Por qué? Porque yo puedo de antemano saber de que si es que yo boto ese efluente al río Chillón, esos estándar de calidad ambiental voy a variarlo. Si bien es cierto, yo no te puedo sancionar con un ECA, pero sí puedo, antes de aprobarte tu estudio de impacto ambiental, decirle a la autoridad competente, en este caso el ANA, el MINAM, que o el mismo ministerio que me está aprobando, que me está revisando el estudio. Entonces, decirles de que tengan más precaución con este tema, porque el hecho de que yo acepte que esos efluentes se boten en el río Chillón, voy a exceder el estándar de calidad ambiental y voy a transgredir o poner en peligro la calidad ambiental y la salud humana. El alcance legal del Decreto Supremo número 037/2008 del presidente del Consejo de Ministros respecto a sus destinatarios como obligados en su cumplimiento. Tenemos, en el marco de esta obligatoriedad, cabe hacer un distingo entre obligatoriedad y exigibilidad, pues la norma, al hacer una diferencia entre actividades nuevas y aquellas aplicaciones respecto a las actividades en curso, flexibiliza su cumplimiento en el tiempo, merced al principio de graduabilidad que recoge en el artículo 33.4, dado que éste se aplica solo para aquellas actividades en curso, cuyos operadores se les aplicará la norma luego de transcurrido un plazo determinado para que pueda adecuarse tecnológicamente a los criterios de rigor que les permitan seguir operando, pero bajo nuevos estándares ambientales. En cambio, para las actividades nuevas, así como para aquellas aplicaciones, los LMPs son de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial del Peruano. En este último caso, podemos decir que exigibilidad y obligatoriedad se juntan, a diferencia del primer supuesto, en donde a pesar de que el decreto es obligatorio, resulta únicamente exigible para las actividades en curso, al finalizar los 18 meses de la publicación de la presente norma del artículo 2. Esto quiere decir una diferencia entre lo que es obligatorio y lo que es exigible. Si yo soy una empresa que ya estoy operando, que ya tengo mis límites máximos permisibles controlados, y de repente sale una nueva norma en las cuales me exige, tiene unos límites máximos permisibles para cada parámetro más rigurosos, entonces es obligatorio que lo cumpla, pero me dan un plazo para yo adecuarme, porque tengo que cambiar una tecnología, tengo que cambiar la forma de producción para bajar esas concentraciones al nuevo LMP. Sin embargo, si soy una empresa nueva que todavía no empiezo operaciones, entonces este nuevo LMP que me pide, yo puedo haber tenido un diseño en los cuales sabía de que mis concentraciones de algunos parámetros en la calidad del agua en el efluente no íbamos a superar el LMP, pero como salió esta nueva norma en la cual los LMP son más rigurosos, entonces como yo todavía no he empezado operaciones, tengo que cambiar todo mi diseño, porque en mi caso sí es obligatorio y sí es exigible.
Bueno, continuando, como les había comentado, estábamos hablando de los ECAs y de los LMP, pero también había un cambio de los BMA, eh, que es para el tema del agua. Aquí empezamos este tema. Es un cambio en la terminología para la medición de los efluentes domésticos e industriales que viertan en el sistema del alcantarillado público. Dice, tanto en el artículo 122.2 de la Ley General del Ambiente como en el literal G del artículo 56 del Decreto Supremo número 023-2015 del sector vivienda, hace referencia a los LMP de los efluentes domésticos e industriales que se vierten en sistema de drenaje urbano. Con el Decreto Supremo número 021 del 2009 del sector vivienda, se reemplaza la utilización de los instrumentos de LMP por el de valores máximos admisibles, BMA, ya que los LMP son parámetros de orden ambiental que se aplican a las descargas de efluentes en cuerpos receptores y tienen influencia en el ecosistema y en el ambiente. Más o menos para que se entienda todo lo que vamos a hablar en este capítulo. Como habíamos mencionado, los estándares de calidad ambiental se miden en el cuerpo receptor. Los límites máximos permisibles es a la salida del efluente o de la emisión de la empresa o la industria, tanto de agua, suelo, aire, etc., en este caso del agua, y que llegan a un cuerpo receptor, llámese río, laguna, mar, etc. En este caso, los valores máximos admisibles es para esas zonas urbanas en las cuales el efluente no llega directamente a un río, quebrada, laguna, etc., sino que pasa por una red de alcantarillado, que en el caso de Lima es controlada por Sedapal. Entonces, estos valores máximos admisibles no es para cuidar el ambiente, sino es para cuidar la infraestructura. Pero hay un problema legal ahí, ya que, o sea, si es antes los límites máximos permisibles me decían de que yo podía mandar al ambiente, por ejemplo, hablemos de 3000 números más probables por litro de coliformes fecales, por así decirlo. Ahora, y si es que yo no lo cumplía, simplemente venía la UEFA y me sancionaba y me podría cancelar mi actividad económica, me multaba. En cambio ahora los valores son casi iguales de los EBMA, los BMA, pero eso es para cuidar la infraestructura, que en este caso sería para CEPAL. Si yo lo supero, CEDAPAL podría venir y multarme o sancionarme, pero simplemente yo podría agarrar y pagar la multa o la sanción, simplemente porque, bueno, pues sabes que no tengo la tecnología suficiente para bajar el número más probable de coliformes fecales, por lo tanto prefiero que me pongas la multa y te pago. El tema de la frase del contaminado paga, el que contamina paga. Entonces, ¿cuál es el problema en esto? De que CEDAPAL puede aceptar la plata y simplemente llega ese efluente cargado de coliformes a su planta de tratamiento y bueno, pues o sea, si es que ellos pueden utilizar la plata que tú le diste para otras actividades, menos para cuidar, menos para mejorar su tecnología y hacer de que sus límites máximos permisibles, que ellos sí botan al mar, estén cumpliendo. Entonces, ahí es el problema. Antes, con el LMP, las empresas, la UEFA podía sancionar a la empresa y cancelar sus actividades hasta que mejore su tecnología. Y ahora con los BMA, CEDAPAL te puede sancionar y tú le puedes pagar y sigues contaminando.
Hablemos un poco de la definición de los valores máximos admisibles. Entiéndase por valores máximos admisibles, o BMA por sus siglas, como aquel valor de la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos y o químicos que caracterizan a un efluente no doméstico que va a ser descargado a la red de alcantarillado sanitario y al ser excedido en sus parámetros aprobados en el anexo 1 y en el anexo 2 causa daño inmediato o progresivo a las instalaciones sanitarias, o sea, la red de alcantarillado, a la infraestructura sanitaria, a los tratamientos de aguas residuales y tiene influencia negativa en los procesos de tratamientos de aguas residuales. Nuevamente, como les había dicho, solamente protege a la instalación, la infraestructura, más no al ambiente. El decreto supremo en cuestión aprueba en los anexos referidos, en el anexo 1 y el anexo 2, los parámetros regulados y los valores máximos admisibles correspondientes, según el detalle que a continuación aparece. Por ejemplo, en el anexo número 1 habla de los parámetros como la demanda bioquímica de oxígeno, el DBO5, la demanda química de oxígeno, el DQO, los sólidos suspendidos totales y los aceites y grasas, todos expresados en unidades de miligramos por litro. Entonces, los BMA para descargas al sistema de alcantarillado nos mandan, por ejemplo, que el DBO debe ser 500 miligramos por litro, o mejor dicho, no debe exceder los 500 miligramos por litro, del DQO no debe exceder los 1000 miligramos por litro, de los sólidos suspendidos totales los 500 miligramos por litro y de los aceites 100 miligramos por litro. Estos valores no discrepan mucho de los límites máximos permisibles. Básicamente son casi los mismos parámetros y casi los mismos valores. El problema está de quién te lo fiscaliza. Si fuese un LMP te lo fiscaliza directamente la OEFA. Si es un BMA te lo fiscaliza la empresa dueña de la red de alcantarillado. En el anexo 2 de los valores máximos admisibles tenemos otros parámetros de metales totales como el aluminio, el arsénico, el boro, el cadmio, el cianuro, el cobre, el cromo hexavalente, el cromo total, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sulfato, sulfuros, zinc, nitrógeno amoniacal, el pH, los sólidos sedimentales y la temperatura. Esto dicen de que todos tienen que ser expresados en miligramos por litro, de excepción del pH, que son unidades de pH, los sólidos sedimentales, que son mililitros por litro por hora, y los grados centígrados. Y nuevamente tenemos valores para las descargas al alcantarillado. Por ejemplo, acá en temperatura nos habla de que tiene que ser menor a 35 grados centígrados, que no debe exceder a los 35 grados centígrados. Solo en los puestos de superación de los referidos parámetros de concentración, en el supuesto que se esté superando estos parámetros, la concentración de estos parámetros, la EPS o la entidad que hagan sus veces se encuentra facultada para imponer cobros por la transgresión de dichos parámetros y en el supuesto caso fortuito o de fuerza mayor por descargas de aguas residuales no domésticas en los sistemas de alcantarillado que superen los valores establecidos en el anexo número 2, la EPS evaluará si procede exonerar de manera temporal al usuario no doméstico de la sanción referida a la suspensión del servicio de alcantarillado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nuevamente, como ya no es el MP, la empresa que se encarga de sancionar es la EPS, empresa prestadora de servicios, que en el caso de Lima vendría a ser Sedapal. Entonces, Sedapal dice, estamos hablando de todos los efluentes que no son domésticos, o sea, las casas está exonerado del BMA, pero de las empresas, las industrias que directamente botan sus efluentes a la red de alcantarillado. Entonces,
Esta norma faculta a la EPS, que en este caso vendría a ser Sedapal para Lima, a imponer cobros a la empresa por haber superado estas concentraciones de los parámetros que se dicen en el anexo 1 y en el anexo 2. Ahora bien, yo como Sedapal no te puedo poner un cobro, y puedo también decirte, ¿sabes qué? No, a diferencia de la UEFA agarra y dice, ¿sabes qué? Tú estás superando, entonces te cancela toda tu operación. Lo que en este caso el BMA hace de que Sedapal te dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás superando y primero te pongo un cobro. Te cobro por haber transgredido esas concentraciones. Si la transgresión sigue o es mucha, entonces lo que puede hacer Sedapal es, oye, ¿sabes qué? Mira, no me conviene que tú estés botando altas concentraciones de contaminantes a mi red de alcantarillado porque malogras mi infraestructura, entonces simplemente te cancelo el servicio. Ojo, el MP o EFA te cancela o te pone en stop toda tu actividad por transgredir la concentración de los límites máximos permisibles, y en el BMA o EPS, en este caso sea para Lima, simplemente te cancela el servicio. Tú puedes seguir operando. Ya quién sabe a dónde botarás tu efluente. No sé si sabes si lo contendrás en bidones, si es que llamarás a una empresa prestadora de servicios, te saldrá más caro, según tu costo-beneficio te saldrá más barato contratarla, no se sabe. Tú puedes seguir tu actividad. Lo único que te cancela Sedapal es el servicio de recepción de tus efluentes a la red de alcantarillado. Pero como habíamos dicho, en el límite máximo permisible yo te puedo sancionar y parar tus operaciones hasta que tú mejores con tecnología o mejor tecnología. En el caso de Sedapal o de los BMA o de la EPS, yo te puedo decir, ¿sabes qué? No me conviene que sigas votando eso. Pero tú me puedes decir, oye, ¿sabes qué? A mí yo tampoco voy a poder poner una mejor tecnología. ¿Por qué no mejor negociamos y te pago por transgredir siempre las concentraciones de los BMA? ¿Entienden la diferencia? Cuando son límites máximos posibles, que casi son los mismos parámetros y casi son las mismas concentraciones, yo no puedo negociar con la UEFA y decirle, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, voy a seguir contaminando porque así es mi actividad. Entonces UEFA agarra, ¿sabes qué? No hay negociación, simplemente te cierro y ya no puedes hasta que tengas una mejor tecnología que sea más amigable con el medio ambiente. En este caso, no. En este caso se va a la agarra y puede negociar contigo. O sea, simplemente se está contaminando el ambiente porque al fin y al cabo ese efluente va a llegar a la red de alcantarillado y de la red de alcantarillado va a llegar al mar. Entonces se da para la agarra y simplemente te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, vas a malograr, no mi ambiente, vas a malograr mi red de alcantarillado, entonces te cobro tanto. Y como te cobro tanto, eso va a servir para que yo más adelante pueda hacer una reinfraestructura o mejorar o acondicionar mi red de alcantarillado. Pero nuevamente estoy hablando de mi red de alcantarillado, de mi infraestructura, no estoy hablando del ambiente. Esa es la gran diferencia entre un LMP y un BMA. El MP cuida el ambiente, BMA cuida la infraestructura, y esa infraestructura es de un tercero, es de una empresa prestadora de servicio. El decreto supremo también me establece una prohibición muy genérica que debería de interpretarse de manera concordante con los anexos 1 y 2 acotados, a fin de determinar el alcance de dicha prohibición, aun cuando a nuestro juicio este dispositivo podría traer consecuencias en la relación usuario no doméstico y EPS, ya que podría haber discrepancias sobre sus alcances debido a su formulación. En el artículo número 9 del decreto que estamos hablando de los PMA, habla sobre algunas prohibiciones. En esta dice, queda totalmente prohibido descargar directa o indirectamente a los sistemas de alcantarillado aguas residuales o cualquier
otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que en razón a su naturaleza, propiedades y cantidades causen por sí solas o por su interacción con otras descargas algún tipo de daño, peligro o inconvenientes en las instalaciones de los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento y aguas residuales. Nuevamente, en esta prohibición solamente habla de la red de alcantarillado, de la infraestructura. Acá lo que me está diciendo es de que queda totalmente prohibido directo e indirectamente de que las empresas o industrias boten sus efluentes a la red de alcantarillado que transgreden a la naturaleza, propiedades, cantidades, que de acuerdo a su naturaleza, propiedades, cantidades, causen por sí solas o por su interrelación con otro efluente, porque yo puedo tener la industria A y su vecina la industria B, que me bota un químico de que en el agua no causa nada, pero si se mezcla con el químico de la industria B puede generar transgresiones a la red de alcantarillado o plantas de tratamiento de la empresa prestadora de servicio. Nuevamente no estamos hablando de la parte ambiental. En el LMP, si es que yo votaba las concentraciones, ya tenían esas consideraciones de que si yo voto una sustancia X y la empresa de mi costado vota una sustancia Z, la unión química de X con Z puede contaminar el ambiente, por lo tanto se les regula a estas dos empresas con los límites máximos permisibles. Pero el BMA no. ¿Cuándo entra en vigencia el decreto? Sobre este punto se siguen las mismas pautas que para los LMP, pues se hace la diferencia entre obligatoriedad inmediata del decreto para los nuevos usuarios que entren en el sistema de alcantarillado sanitario y los usuarios que a la fecha de entrada en vigencia del mismo se encuentren efectuando descargas, en cuyo caso deberán adecuar sus efluentes a las disposiciones que se establecen en un plazo no mayor de 5 años. ¿Se acuerda que cuando estábamos hablando de los ECAs, de los LMP, habría, básicamente de los LMP, teníamos el término de obligatoriedad? Tenemos el término de obligatoriedad en el cual se decía que se tenía que hacer, hablaban del término hablábamos sobre obligatoriedad y sobre la exigibilidad del LMP. Pues ahora para los BMA sucede lo mismo. A las empresas que son nuevas se les obliga y se les exige de que tienen que cumplir estos BMA. Sin embargo, para las empresas que ya tienen una descarga, ya están operando, se les exige, o mejor dicho, se les obliga a cumplir estos nuevos valores, esas nuevas concentraciones de los parámetros, pero se les da un plazo no mayor de 5 años para que se puedan normalizar, para que puedan cumplir con esta norma. Bien, hablemos ahora sobre el daño ambiental. En la Ley General del Ambiente, lo que vamos a hacer es definir qué es daño ambiental. Recordemos que cuando estábamos hablando de los ECAs y los límites máximos permisibles, decía de que eran instrumentos para que me ayudaban a las personas a decir cuándo había daño. Yo no podía decir que se había un daño ambiental si es que de forma empírica tenía que ser con un sustento de una transgresión de un parámetro o algún estudio científico o técnico, ¿no? Entonces, en la Ley General del Ambiente define el daño ambiental en el artículo 142.2. Define al daño ambiental como todo menoscabo material que sufre el ambiente y o alguno de sus componentes,
que puede ser causado contraponiendo o no disposiciones jurídicas y que genera efectos negativos actuales o potenciales. Recordemos de que el ambiente está compuesto por sus componentes de componente aire, agua, suelo, biológico, social, etcétera, ¿no? Si en general el daño ambiental es cuando sufre el ambiente o alguno de esos componentes que puede ser causado por el contraponiendo o no disposiciones jurídicas. Aquí habla un poco de que también con el principio de precautorio o también el principio de prevención. Recordemos de que si es que no hay normas, yo no puedo decir que se está contaminando. Pero si es que estoy transgrediendo alguno de estos parámetros, lo que debo hacer es hacer presión al gobierno para que genere alguna norma en la cual me ayude a decir que se está contaminando o que se está sufriendo algún daño ambiental. Del informe de la autoridad competente de la infracción de la normativa ambiental. En el artículo 149.1, la formulación de la denuncia por los delitos tipificados en el título 13 del libro segundo del Código Penal requerirá de las entidades sectoriales competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental. Eso habla más o menos, recordemos de que hasta el momento los ministerios se están encargando de revisar, evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental de las actividades competentes de su sector. Entonces, lo que nos dice este artículo es de que cada una de esas entidades, o mejor dicho, si es que alguien, un tercero, una persona natural o jurídica, dice de que está haciendo un daño al ambiente, el más indicado de decirlo es la autoridad competente, de entidad sectorial competente, pero de una forma fundamentada. Sin embargo, ahora lo que se está haciendo es lo del, como les había comentado, la creación del SENACE, que va a centrar todos los estudios de impacto ambiental, porque va a ser la nueva certificadora ambiental del Perú. Entonces, es ella la que ahora va a decir, la que es la autoridad competente, ¿no? Y que dirá si se está transgrediendo o no algún, o se está causando algún daño ambiental. Del decreto legislativo 635 del Código Penal, del artículo 304, habla sobre la contaminación ambiental. El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, etc., en la atmósfera, en el suelo, en el subsuelo, en las aguas terrestres, marinas o subterráneas, que causen o puedan causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o a sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad, con dolo. Tenemos la responsabilidad civil por daño ambiental. Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación del daño, así como las relativas a la vigilancia y monitoreos de la actividad y de la medida
medidas de prevención y mitigación adoptadas, según el artículo 142.1. Aquí estamos hablando nuevamente de la internalización de los costos. Ahora tenemos la responsabilidad objetiva. La responsabilidad por el uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso o del ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa es objetivo. El responsable asume los costos de las medidas de prevención y mitigación del daño, así como los relativos a las vigilancias y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas de una justa y equitativa indemnización, los de recuperación del ambiente afectado y de la prevención de futuros daños similares, según el artículo 144. Esa es la responsabilidad objetiva. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva y solo obliga a la gente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a la gente. Esto es en el artículo 145. Eximentes de responsabilidad. ¿Qué hace de que yo no tenga responsabilidad en un daño causado al ambiente? Acción y omisión dolosa de la víctima. Daño que tenga causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible. Por ejemplo, nuevamente tocamos el tema de la tubería. Que la tubería de Petroperú que se ha fracturado y ha causado un derrame de crudo en la Amazonía. Básicamente lo que ha sucedido ahí es de que se ha roto, algunos dicen porque algunos pobladores han roto esa tubería porque se ven marcas de sierra. Otros dicen de que por la presión simplemente no se le hizo mantenimiento a esa tubería y explotó. En el caso supuesto de que, por ejemplo, haya sucedido un terremoto de 8 grados y que haya fracturado esa tubería y su diseño de la tubería fuera porque en la zona, según los estudios, tenía una sismicidad y se hizo el diseño de acuerdo a esa sismicidad histórica de solamente 7.3, porque era inconcebible que iba a haber un terremoto de 8 grados, por así decirlo. Entonces se rompe la tubería por ese terremoto y sucede este daño ambiental, pero que no es, pero la causa es exclusiva en suceso inevitable o irresistible. Otro caso es, por ejemplo, del accidente de la central nuclear de Fukushima. Esa planta estaba operando bien, no tenía ningún problema, todo estaba funcionando bien, se estaba manejando bien los residuos radioactivos, etc. Sin embargo, hubo un maremoto en lo cual hizo de que la planta deje de funcionar y se rompieron las cápsulas en las cuales estaban contenidas el material radioactivo. Se emitió a la atmósfera bastante cantidad de material radioactivo. Estuvo un desastre ambiental, ¿no? Se causó un daño ambiental completo, pero era un daño que su causa era exclusiva en un suceso inevitable, o sea, era un maremoto o era irresistible. Se había calculado para para cierta cantidad de sismicidad, pero no para un maremoto, porque era inconcebible que iba a haber ahí. Entonces,
Eso me exime de responsabilidad al daño ambiental causado. Sin embargo, por un tema de imagen de las empresas, como estamos hablando de la gestión ambiental en las empresas, entonces habíamos hablado también de que la imagen era muy importante. Entonces, legalmente me exime de daños, de responsabilidades, me exime de responsabilidades, pero por un tema de imagen yo también puedo ocuparme económicamente de los daños causados. Daño por acción u omisión no contrarias a las normas, con el previo consentimiento del perjudicado y con su consentimiento del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa. La reparación del daño. Restablecimiento de la situación anterior al hecho lesivo y a la indemnización económica. De no ser técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá disponer la realización de otra tarea de recomposición o mejoramiento del ambiente. La indemnización se aplica a la realización de acciones que compensen que compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos de un ambiente sano y un aprovechamiento sostenible, según el artículo número 147 de la norma en mención. Y bueno, para eso ha sido toda la exposición de el marco normativo y legal de desarrollo sostenible. Como les dije al comienzo, es un tema muy amplio. Pues he tratado de tocar los principales puntos, los cuales nos vamos a servir. Hemos pasado de hablar cuáles son los principios y fundamentos en los cuales se basan las normas ambientales. Dijimos que eran los principios de prevención, el precautorio, la gobernanza ambiental, el enfoque ecosistémico, la sostenibilidad, el principio de internalización de costos y el principio de responsabilidad y equidad. Luego de ello hemos visto un pequeño resumen de algún trabajo que yo hice sobre algunos de los dilemas de la sustentabilidad. Se hablaba también de que para que un proyecto sea sostenible se tenía que tomar las tres variables de economía, ambiente y sociedad, y para que sea sustentable era otro requisito, tenía que ser sostenido en el tiempo, sustentable en el tiempo, que las generaciones actuales se beneficien y que sin transgredir las necesidades de las generaciones futuras. Luego de esto hemos visto también lo que son los ECAs y los límites máximos permisibles. Recordemos de que los ECAs se miden en los cuerpos receptores y los límites máximos permisibles se miden al final de Head on Pipe, que era al final de la tubería, que son de las empresas. Recordemos también que la única entidad que puede sancionar, multar y parar las actividades económicas de una empresa es la OEFA, que es el Organismo de Fiscalización Ambiental. Pero para ello se basa solamente en las normas. Yo no puedo decir de que hay contaminación si es que no hay una norma que me acredite eso, si es que no hay un parámetro específico, un estudio técnico o científico. Asimismo hicimos la diferencia entre qué era un límite máximo permisible y un valor máximo admisible, recordando que el límite máximo permisible lo que busca es controlar la contaminación en el ambiente, mientras que los BMA buscan controlar el daño a la infraestructura. El primero es fiscalizado por el LMP, por la UEFA, y el segundo es por la ONAEPS, en el cual te puede multar o te puede sancionar por transgredir estos parámetros, y en su defecto también podría cancelarte el servicio, pero no la actividad.
Y luego de ello hemos hecho unas definiciones de qué es daño ambiental con algunas normas y espero que les haya servido.